Hoy tenemos nuevo video, sí, hoy nuevo video. Y hoy estaremos estrenando en nuestro canal una nueva sección que denominaremos Proyectos Locos. Como ven, en el fondo tenemos un carro increíble. Hoy vamos a estar conociendo de primera mano qué modificaciones se le han realizado directamente por su propietario. Así que, corre video. Hoy tenemos entonces en los pits de Gado Motor a Augusto. Él es el propietario de Iron Cat y nos estará comentando qué modificaciones le ha realizado a este maravilloso auto. Augusto, bienvenido a los pits de Gado Motor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que les guste. Este es un proyecto que tengo hace aproximadamente 6 años y poco a poco lo voy subiendo de nivel y vamos a mostrártelo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Sé que este video les va a encantar, así que quédense hasta el final. En este momento, cuéntanos qué referencia exacta es este carro. Bueno, esto es un Renault Twingo, modelo 2005, con un motor de 1200 centímetros cúbicos. Antes de continuar, quiero resaltar que ese carro es increíble. La cantidad de modificaciones que tiene es una cosa de locos. Por eso hemos denominado esa sección de esa manera. Parcero, cuéntanos qué modificaciones se le han realizado al motor. Como este es un vehículo de exposición tipo tuning, esto no es para correr ni nada. Entonces nosotros nos basamos en modificaciones estéticamente. Entonces, por decir, al motor corra más o algo, no se le ha modificado nada. Como lo podemos ver, tiene un filtro de alto flujo, tiene una tubería directa del motor hasta la salida, pintura en todo el habitáculo, se le pintó del color de Iron Man, tiene también sus accesorios rojos. Podemos observar, acá viene la batería originalmente, este habitáculo se modificó. Se puso una platinera, debajo está el computador y las baterías están detrás del sonido con 3 baterías de 100 amperios para mover todo el sistema eléctrico del carro y el sistema de audio. Anteriormente en nuestro canal hemos mostrado varios carros modificados, pero para competencia. Hoy vamos a hablar específicamente de los carros modificados, pero tipo tuning. Y qué mejor que esa definición de tuning no la dé un experto en el tema. Para nosotros, para esta parte del país, nosotros contamos con 3 categorías de tuning, que son Basic, Custom y Extreme. Basic son los carros que están totalmente originales, pueden tener rines, calcomanías y una que otra adecuación muy sobria sin ir a cambiar el aspecto del carro. Ya tenemos la Custom, el carro que ya puede tener cuchilla, puede tener modificaciones en la parte interna, puede tener algo más de modificaciones. Y ya como podemos ver, competidor de Tuning Extreme, que ya pueden tener suspensión neumática, puertas Lambo, toda la parte trasera cambia totalmente el aspecto porque nosotros le damos un toque diferente, ya se los vamos a mostrar. Y puede tener turbo, nitro, cualquier cantidad de cosas que se puedan imaginar. Como se los acaba de mencionar el propietario, el carro y su motorización está netamente stock, tiene su mismo motor 1200, su mismo caballaje y su misma potencia. Las modificaciones que se le han realizado básicamente son estéticas. Entonces continuemos con la estética de este carro. Ahora continuemos con la estética de este Twingo, pero desde el frente. Este carro ha sido el frente totalmente modificado, como podemos ver en las farolas tiene ojos de ángel, bombillería LED. El bumper está totalmente modificado con cuchillas, tiene una exploradora de alta densidad y una entrada de aire directa para que me refrigere todo el motor. También en la parte delantera podemos ver el capó, está totalmente modificado con una mirada tipo furioso. Continuando con la estética, pero desde sus costados. Este carro tiene un ring 15 de 8.25 pulgadas de ancho. Podemos ver acá las direccionales que son Iron Man. Como pueden ver, el carro tiene toda la temática de Iron Man. Las cuchillas totalmente pintadas del color de Iron Man pegadas al suelo. Las puertas dual quieren decir que ellas abren 90 grados tipo Lambo y también caen hacia los lados como especie de avioneta. El carro también cuenta con una suspensión neumática, acá se las voy a mostrar. Queda totalmente arriba original como vienen los Twingos y así queda totalmente en el suelo. Tiene una luz por debajo como de presentación por todo el carro. Tiene un spoiler tipo de carreras. Ya en la parte trasera tiene una puntera. Acá podemos ver que también tiene un tiro de arrastre para llevar un remolque con toda la exhibición que cargo para las competencias.
y el bumper está totalmente modificado. Ya hablamos de lo que han sido las modificaciones a nivel externo. Ahora vamos a empezar a hablar qué modificaciones tiene este carro a nivel interno. Vamos a comenzar con el interior, pero desde la parte trasera. El vehículo cuenta con una pantalla de 32 pulgadas, dos medios de 8 pulgadas, dos bajos de 12 pulgadas, la máscara original de Ironman, tanque de la suspensión, un Xbox 360, y acá ya en la parte de afuera podemos observar que tiene dos medios de 6 pulgadas y dos tweeters. También acá en la parte interna, detrás de la cámara de Ironman, tenemos una cámara de humo para que nos dé una sensación de colores al salir el humo. Como podemos observar, se le quita las sillas traseras al carro para ocupar la parte de las sillas y toda la bodega para el montaje de sonido. Ahora hablemos del interior de este carro, pero desde la parte delantera. Tenemos una serie de accesorios, un botón en el cual el carro echaba llamas, pero ya no. El botón de las luces de presentación por debajo de los pedales, un botón para que las puertas giren hacia los lados y queden tipo original. Podemos observar que tiene un timón tipo carreras desmontable. La parte de relojes, tiene un reloj de revoluciones por minuto, tiene el reloj de la suspensión neumática, el reloj de la temperatura de agua del carro, reloj de los voltios de las baterías, y el último relojito que podemos ver son las libras de presión que tiene la pipa de aire. Tenemos una switchera, la cual tenemos para encender la suspensión neumática, las luces del sonido, las luces de por debajo, la exploradora de adelante. Ya viniéndonos más para acá, para el centro del vehículo, podemos observar un radio de pantalla motorizado. También podemos observar que el carro cuenta con botón Start Stop, el cual se levanta la cara de Ironman y se oprime el botón. Después podemos observar que tiene una palanca con perilla de momo, unas sillas deportivas tipo de carreras con cinturones 5 puntos y una pared. Por detrás tenemos el montaje ya de las baterías y todo el cableado del sonido con la imagen de Ironman en su personaje de la película. Ahora pasemos a una sección que nos encanta y es escuchar rugir esos motores, así que Iron Car, acompáñanos a rugir. Por temas de copyright no les puedo mostrar cómo suena este carro, pero ya lo escuché y suena increíble. La ecualización que tiene este carro es maravillosa, hace atribución a todas las modificaciones que tiene en su sistema de sonido. A lo largo del video ya hemos ido mostrando cuáles son todas las modificaciones que tiene este auto, pero también es importante hablar de un tema que yo sé que les interesa y es el costo de estas modificaciones. ¿Cuánto cuesta el carro stock? ¿Cuánto te costó cuando lo compraste? Bueno, este carro aproximadamente en el mercado ahora puede estar en 10, 11 millones de pesos. Y cuéntanos, ¿cuánto más o menos le has invertido en todas las modificaciones que acabamos de ver? Bueno, en todas estas modificaciones aproximadamente hay más de 40 millones de pesos. Wow, él apenas me contó esta cifra, esa fue mi reacción porque vaya que es mucho amor, vaya que es mucha pasión, vaya que es una inversión alta,
para un proyecto como estos. Entonces, nada, de antemano darte mis felicitaciones. Sabemos y es evidente que es un proyecto que se le ha invertido mucho tiempo, dinero, amor, pasión, y al nivel en que lo tienes es algo de locos. Este es mi proyecto, llevo 6 años armándolo. Para todos los amantes de los carros que quieran ingresar a este mundo loco, así lo llamamos, bienvenidos. Acá tienen un amigo más. En redes sociales me pueden buscar como Iron Car Team. Estoy en Facebook, en Instagram, en TikTok, todas las redes sociales, en YouTube. Y acá un amigo más, lo que quieran saber del tuning, bien pueda, me preguntan cuando quieran hacer una modificación a los carros. Los que quieran ingresar a este mundo, por favor, si van a ingresar, asesores en bien, para que puedan llevar un proyecto día a día mejor, que no le pase lo que le pasa a muchas personas acá, que se asesoran mal, cometen muchos errores y terminan dejando los proyectos a medias porque no son capaces de sostenerlos. Muchas gracias por haberme invitado y esta es mi nave. Bueno, vamos a dejar habilitado aquí en los comentarios cualquier duda, inquietud, sugerencia acerca de este proyecto y acerca del tuning en general, que vamos a estar respondiendo cualquier inquietud. Bueno, ahora vamos a realizar una pequeña prueba de conducción. Como lo mencionamos a lo largo del video, este no es un carro para correr, básicamente es un carro para ir despacio, para exposición. Entonces se tuvo que subir un poco la suspensión neumática para poder que el carro ande. Cuando la suspensión neumática está al piso, el carro no anda. Entonces ya se subió, entonces vamos a proceder a hacer una corta prueba de conducción. ¿Qué? Ya tienes una altura determinada. No, pues es que como yo ya le tengo el tiro cogido, entonces yo lo ando muy bajitico, yo ya sé cuándo lo tengo que tienes que subir. Ya le tienes, mejor dicho, claro, la altura sí, a cada parte del carro. Y por ejemplo yo no, pues yo ando normal, desde el control puedo realizar en diferentes maniobras, puedo levantar una sola llanta, también tengo la opción de levantar todo adelante o bajar todo adelante, o bajar todo atrás y levantar todo atrás. Acá podemos ver los botones de las ruedas independientes y ponerlo al suelo las 4 ruedas al mismo tiempo. ¿Pero qué tipo de suspensión neumática tiene? Castor, brasilera. Suspensión neumática es con bombonas. Por ejemplo, acá en este reductor toca parar y subir el carro. Hágale ahí yo acá lo manejo, ahí ya lo subí. Anda sabroso y suena riquísimo. Hablando un poco del estilo de conducción de este carro, podemos resaltar lo que genera como tal la suspensión neumática. Lógicamente es una suspensión rígida, pero es de muchísimo cuidado porque el carro puede quedar extremadamente bajito. Entonces toca que estar muy pendiente con el control, así como lo pudieron observar, toca que subirlo y bajarlo cuando se va a pasar por reductores o por todo ese tipo de cosas. Adicionalmente suena delicioso por el tema de la tubería directa hasta atrás y en general despega muy chévere. Impresionado con el desarrollo de este proyecto, impresionado con el carro en general. Wow, de verdad que es de admirar la pasión y la dedicación que conlleva desarrollar un auto a este nivel. Bueno, campeones, eso ha sido todo por el video de hoy. Nuevamente agradecer a mi parcero por disponer de su auto, de este tremendo proyecto para este video. Por acá en la parte de abajo voy a estar dejando las redes sociales para que vayan a apoyarlo, para que vayan a realizar cualquier consulta que tengan sobre este proyecto. Bueno, campeones, si les gustó este tipo de videos, deja tu buen me gusta, deja tu comentario y adicionalmente no se les olvide suscribirse y compartir para más videos de autos.